Institución Educativa Santo Tomás de Aquino, material de filosofía grados décimos, para la semana entre el lunes 14 de septiembre del 2020 hasta el viernes 18 de septiembre del 2020, clase pasada a martes 22 de septiembre, profesora María Estela Cabrera de Moncayo. Este tema es el epicureísmo. Epicuro de Samos, 341 a 271 a.C. Fue un prolífico escritor del que nos ha quedado una mínima parte de sus más de 300 obras. A la desaparición de su obra contribuyó la negativa visión que sobre sus ideas se transmitió por la constante polémica con el estoicismo por su cerrada defensa del placer y del aislamiento del mundo como vías para alcanzar la felicidad y la tranquilidad del alma. Epicuro aprovecha el conflicto personal generado por la destrucción del marco de la polis para poner su acento en la búsqueda de la paz interior del individuo a través del ejercicio de una forma de autodisciplina que lleve al ser humano a la felicidad. La filosofía de Epicuro es un canto al individualismo. El punto de partida de su sistema es la afirmación de que lo verdaderamente importante es la sensación y lo que ésta produce en el individuo. En su filosofía no tienen demasiada importancia los razonamientos universales ni las definiciones generales, puesto que ni unas ni otras tienen valor o relación alguna con la conducta individual. En su doctrina se distinguen tres partes: la canónica, la física y la ética. La canónica está dirigida al análisis de los criterios de verdad, convencido de que muchos de los dolores de los hombres provienen de los errores del conocimiento. La física pretende delimitar el lugar de existencia del hombre a fin de que pierda los temores que le asaltan. La ética define el comportamiento que permite al ser humano alcanzar la felicidad. Documento número 1. Documento 1. A menudo, cuando se habla del epicureísmo, se utiliza el concepto de doctrina epicúrea en lugar del más técnico y específico de filosofía epicúrea. Usar el concepto de doctrina para calificar el epicureísmo y, por extensión, toda la época helenística no supone una elección arbitraria. Significa que en la época helenística lo central es el comportamiento ético, prescindiendo en gran medida de los planteamientos especulativos. Los epicúreos no tienen primariamente una metafísica, sino más bien una sabiduría. No les importa el ser como concepto abstracto, sino el hombre y específicamente el hombre sabio. Para Epicuro, la sabiduría importante consiste en el placer, entendido como la alegría y el goce de vivir. Quien ha entendido este modo de vida puede ser epicúreo en la medida que está en sintonía con un determinado modo de obrar, más importante que cualquier teoría. R. Alcoberro, Epicuro, una filosofía moral. La canónica. Los sentidos como criterio de verdad. La teoría del conocimiento epicúrea se basa en la percepción sensorial, que consiste en una relación física con el objeto a partir de los efluvios, emisión de vapor o de partículas muy pequeñas que se desprenden de un cuerpo y que se perciben normalmente como algo agradable, o también cosa inmaterial que se considera que irradia de una cosa a una persona y que se percibe alrededor de ella. También es el concepto de efluvio, se refiere a una emanación inmaterial. Se trata de algo que se irradia y puede percibirse de varias maneras. También en el lenguaje coloquial, además, los efluvios son influencias o energías que generalmente resultan agradables o positivas, emitidos por las cosas y que afectan a los órganos de los sentidos. La confianza de los epicúreos en los sentidos es tal que afirman que la razón se basa totalmente en ellos, de tal forma que, si estos se equivocan, también lo hará la razón. Sin embargo, no todo se reduce a la sensación. En el proceso de conocimiento ejerce un papel importante la memoria, ya que en ella se forman los conceptos a partir de las imágenes de los objetos percibidos. Así, la memoria fundamenta la prolepsis o anticipación
que nos permite reconocer y nombrar los objetos. Documento número 2. Documento número 2. La anticipación la entienden como comprensión, opinión recta, cogitación, pensamiento o como un general conocimiento innato, esto es, la reminiscencia o recuerdo de lo que hemos visto muchas veces. Por ejemplo, tal como esto es el hombre, pues luego que pronunciamos hombre, al punto por anticipación conocemos su forma, guiándonos por los sentidos. Así que cualquier cosa, luego que se le sabe el nombre, ya está manifiesta y ciertamente no inquiriríamos lo que inquirimos. Inquirir es tratar de llegar al conocimiento de una cosa especialmente a través de preguntas si antes no lo conociésemos. Ejemplo, cuando decimos lo que allá lejos se divisa, ¿es caballo o es buey? Para esto es necesario tener anticipadamente conocimiento de la forma del caballo y del buey, pues no nombraríamos una cosa no habiendo aprendido con anticipación su figura. Luego, las anticipaciones son evidentes. Diógenes Laercio, Vidas de los más ilustres filósofos. Tanto las sensaciones como las prolepsis, anticipaciones, son siempre verdaderas. El error puede aparecer cuando realizamos juicios o emitimos opiniones por medio de las cuales afirmamos que una imagen corresponde a un objeto exterior o pretendemos referirnos al futuro o a cosas ocultas. En estos casos, la experiencia debe determinar la verdad de la proposición. Además, también es criterio de verdad el sentimiento, en cuanto que no puede ser verdadero aquello que produzca dolor. No se trata, sin embargo, en este caso de un criterio de verdad, sino de conducta. Lo que produce placer se debe hacer y lo que produce dolor evitar. Este criterio para determinar la verdad o falsedad del juicio del comportamiento vale tanto para la física como para la ética epicúrea. Aplicada a la física nos permitirá saber cómo es el mundo en el que vivimos y aplicado a la ética sabremos a qué debemos ajustar nuestra conducta para alcanzar la felicidad. Continuando con nuestra presentación del epicureísmo, tenemos como segundo punto la física o de la naturaleza. Las ideas físicas de Epicuro parten de la concepción atomista de Leucipo y Demócrito. Estas influencias se ponen de manifiesto en el De Rerum Natura sobre la naturaleza de las cosas, escrito por Lucrecio, gracias al cual se conservan las ideas fundamentales de Epicuro. Su atomismo introduce algunas variaciones respecto a los atomistas anteriores que le permiten defender la libertad humana, introduciendo el indeterminismo frente a la necesidad. La defensa de la libertad va dirigida a evitar el miedo al destino. Frente a la concepción griega según la cual el hombre está sometido al destino, a la necesidad, Epicuro defiende que al ser el mundo el resultado de los choques de los átomos que se producen por azar, no existe ningún destino predeterminado, sino que todo lo que acontece es el resultado del azar. No hay por qué temer al destino, ya que nada está prefijado. Los átomos de los que habla Epicuro tienen distintas formas y figuras que se mueven por el vacío, lo cual permite que se produzcan entre ellos choques aleatorios o azarosos que dan lugar a los agregados que componen las cosas. El origen de todas las cosas son los átomos,
Todo cuerpo es, por lo tanto, algo formado por entidades materiales cuyo número originario es infinito. Son únicamente factores mecánicos los que intervienen en la aparición del mundo y los objetos que lo componen, por lo que no hay lugar para el destino ni la finalidad. Al estilo de los pensadores anteriores, saber esto da tranquilidad al alma. El alma humana también es un cuerpo natural y por lo tanto material, compuesto por átomos, aunque en este caso sean esféricos. Esto le da sus especiales características, como es el poseer una parte racional, además del principio vital, común con los animales, repartido por el cuerpo como cualquier otro cuerpo. También el alma es mortal, puesto que desaparece cuando se disgregan los átomos que la constituyen. Al conocer que no existe la inmortalidad, no hay ningún miedo al futuro. La muerte se presenta como la disolución de los átomos que componen a cada individuo y la cesación de toda percepción. No hay por ello sentimiento del morir y ello debe proporcionar al alma un estado de tranquilidad. Documento número 3. Documento 3. Acostumbrarse a considerar que la muerte no es nada para nosotros, puesto que todo bien y todo mal están en la sensación y la muerte es pérdida de la sensación. Por ello, el recto conocimiento de que la muerte no es nada para nosotros hace amable la mortalidad de la vida, no porque añada un tiempo indefinido, sino porque suprime el anhelo de inmortalidad. Nada hay terrible en la vida para quien está realmente persuadido de que tampoco se encuentra nada terrible en el no vivir. De manera que es un necio el que dice que teme a la muerte, no porque haga sufrir al presentarse, sino porque hace sufrir en su espera. En efecto, lo que no inquieta cuando se presenta es absurdo que nos haga sufrir en su espera. Así, pues el más estremecedor de los males, la muerte, no es nada para nosotros, ya que mientras nosotros somos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, entonces nosotros no somos. Epicuro, carta a Meneceo. Tercero, la ética, lo elegible y lo evitable. Para Epicuro, la ética debe mostrar el camino por el cual el hombre alcanza su propio fin, es decir, la felicidad, y entiende que la felicidad es el placer. En esto, el epicureísmo se diferencia del estoicismo, mientras que para este el primer instinto es el de autoconservación, para los epicúreos es el placer. El problema de la ética consiste en definir en qué consiste el placer. Para ello conjuga dos elementos de su pensamiento. Por un lado, su forma de entender el conocimiento como sensación le permite entender que el placer debe también estar relacionado con la sensación. En segundo lugar, su forma de entender el mundo físico en el que no existe determinismo le permite considerar la existencia de actos voluntarios que dan lugar a alguna responsabilidad moral. Desde esta perspectiva, entiende el placer como un equilibrio entre las diversas partes del cuerpo y del espíritu que produce el bienestar. Se trata de buscar placeres permanentes frente a los inmediatos que pueden producir dolor. Esta idea se expresa perfectamente en la primera máxima del comportamiento humano. Busca el placer y rehúye el dolor. El placer se entiende como ausencia de dolor en el cuerpo y en el espíritu, lo que se logra por la disminución de las necesidades físicas y la paz del espíritu. Para ello es necesario dar prioridad en la elección de unos placeres sobre otros. Son preferibles los placeres de la mente a los del cuerpo, aunque estos son anteriores a aquellos. Si lo importante es saber elegir entre los diversos placeres, pues la virtud se realiza en la elección. Conviene tener en cuenta las distintas clases de deseos con los que el hombre se enfrenta y a los que tiene que dar respuesta. La conquista de la ataraxia. Epicuro distingue tres clases de deseos. Primero, deseos naturales y necesarios relacionados con la supervivencia. Si no se satisfacen, causan dolor.
y su satisfacción produce placer al reequilibrar el cuerpo. Así el hambre o la sed producen dolor y se evitan con la comida o la bebida. 2. Los deseos naturales no necesarios se basan en cubrir los deseos naturales de una forma determinada. Sí, comer y beber son una necesidad, pero no lo es comer o beber algo exquisito. Esto produce también placer, pero es un placer distinto de la simple necesidad de comer. Solo modifica la cualidad del placer. 3. Los deseos que no son naturales ni necesarios. Estos no nacen de ninguna necesidad, sino de la vana opinión, como son el deseo de honores y gloria. Son deseos generados por la cultura, la política y la vida social. Documento número 4. Documento número 4. Y hay que considerar que de los deseos unos son naturales, otros vanos. Y de los naturales unos son necesarios, otros solo son naturales. Y de los necesarios unos lo son para la felicidad, otros para el bienestar del cuerpo, otros para la vida misma. Un recto conocimiento de estos deseos sabe, en efecto, supeditar toda elección o rechazo a la salud del cuerpo y la serenidad del alma, porque esto es la culminación de la vida feliz. Debido a esto, todo lo hacemos para no tener dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Una vez lo hayamos conseguido, cualquier tempestad del alma amainará, se calmará, no teniendo el ser viviente que encaminar sus pasos a alguna cosa de la que carece, ni buscar ninguna otra cosa con la que colmar el bien del alma y del cuerpo. Epicuro, carta a Meneceo. La primera clase de deseos es fácil de satisfacer y en ella se encuentra ya el placer. La segunda necesita de una medicina que permita darle satisfacción sin que produzcan dolor. Para ello es necesaria la filosofía que permite distinguir los verdaderos deseos de los que no lo son. Solo de esta manera se llega a la tranquilidad del alma, la ataraxia. Esta es propia del sabio que distingue los deseos naturales de los que no lo son y es capaz de alejarse de lo superfluo que no cumple ni desempeña ninguna función. Para la tercera clase de deseos, la fórmula de Epicuro se basa en la autarquía. Esta supone el librarse de los problemas de la ciudad. El sabio debe vivir alejado de la ciudad, no aceptar cargos públicos y cumplir las leyes. Esta solución refleja la nueva situación social en la que la ciudad ya no es el marco con el cual se identifica el individuo y en el cual cumple con su propia naturaleza. De este modo, Epicuro se aparta definitivamente del modelo de Platón y Aristóteles, para los que la verdadera virtud se realiza en la ciudad, polis. El valor de la amistad. Entre los valores a los que le dedica especial atención está el de la amistad. Para Epicuro se trata de una ayuda inestimable, evita el aislamiento y le permite saber que en cualquier circunstancia encontrará apoyo. Sin embargo, no es la utilidad la característica de la amistad, sino el desinterés. Esta amistad permite vivir en comunidad. La amistad no es algo vinculado a la ciudad, sino que roto políticamente el vínculo con la ciudad, la amistad alcanza cualquier lugar y persona y permite moverse en un mundo que ha roto las barreras locales. Aunque el ideal sea la comunidad cerrada de amigos, pues para vivir felices vivamos ocultos, dice. La reducción de necesidades y la exaltación de la amistad llevan a un retorno a la naturaleza, a la vida sencilla alejada de la cultura de la época. En un adelanto de las ideas que en el siglo XVIII sostendrá Rousseau en su célebre discurso sobre las ciencias y las artes de 1750. Como vemos, Epicuro también influenció en alguna manera a Rousseau.